Hola oyentes de Radio Sefarad, nos encontramos con un experto israelí que ha venido a hablar aquí a España, Ziv Rabbi. ¿Qué tal? Queríamos hablar de su visión como experto de lo que está sucediendo no solamente en esta guerra, sino qué hay detrás de ella. Hi, here we are, people that are listening to the radio with Uzi Rabi, who is with us today, and we're going to be interviewing him, and we're going to be talking about, and we're very interested to hear about his vision of the war, the vision, the future of the region in the Middle East, and we're very happy to have you with us today. Según usted ha comentado en una charla que hemos tenido previamente, no se puede interpretar ni entender lo que está sucediendo en la Franja de Gaza sin ver más allá, sin ver la implicación de Irán en este conflicto. Based on what you've said after this delightful conference, it is really important to see from what you've said that you cannot really understand what is happening in Gaza without looking back and seeing who's behind all of this, that mastermind that is Iran. So it's evident, and I think that this is actually how we should look at it. Iran is kind of a very, very instrumental party in destabilizing the Middle East, and basically Gaza is just one of many arms of the octopus. Lo que hay que entender es que al final Gaza no es el centro del conflicto, de todo lo que está pasando, que ahora solo se habla de la guerra, sino que al final del día uno tiene que mirar hacia atrás y darse cuenta que esta es una pequeña, una infinísima parte, podríamos decir, del problema de fondo que está realmente construido y elaborado con un plan de muchísimos años de preparación que ha hecho el caso de la República Islámica de Irán. ¿Cuál es el verdadero plan iraní detrás de todo esto? ¿Es solamente Israel o hay un proyecto incluso más amplio? What is the real motive behind Iran's plot, their idea? Is it just to go after Israel mainly, or is it something that could extrapolate into something bigger than just Israel? It's something bigger. Actually, Iran is striving for hegemony in this region. And basically, Israel is being used by Iran in order to get this dominance. By the way, many Arabs actually would accuse Iran that it is not going for Israel, but for Arabs. Mm-hmm. And Israel is just, I don't know if I can use a joke that I just used. If Israel had not existed, Iran would have to invent such a state. Mm-hmm. Si Israel no existiese, como si se puede utilizar un tono más jocoso, Irán intentaría crear otro problema de la nada, y aún así hay una gran parte del mundo árabe, que podríamos decir más caracterizado en el mundo árabe suní, que está totalmente en contra de la implicación y de la hegemonía que está intentando traer Irán a Oriente Medio, que lleva ya durante muchos años haciéndose ese recorrido y que evidentemente tiene unas aspiraciones hegemónicas de tener un control absoluto de la región que es, en este caso, Oriente Medio. Por las palabras, por lo que acaba de decir, parecería como que lo que hay detrás de fondo de esto es una especie de guerra civil religiosa en el mundo musulmán. So based on what you're saying, one could argue that the motive behind all of this is sort of like a civil religious war. Of Islam, yeah, of course. I would say that kind of a thing is much more typical to the Muslim brothers, other than Iran. Iran would like actually to become kind of a regional empire, and this is why actually it is being based on geopolitical, economic, and other considerations that are being promoted by its website of proxies. When it comes to the world at large, I would actually take care of I would just shift the look to the Sunni accord, and this is Muslim Brothers, basically. Pues la diferencia yo creo que principalmente radica en que en el caso de Irán, lo que realmente quieren convertirse es en un superpoder regional,
Y en el caso de la hermandad musulmana es llevarlo ya desde un conflicto, desde un punto de vista religioso muchísimo más profundo y más intransigente, ya que ese es el motivo principal de lo que los separan en esos casos. En uno es muchísimo más, podríamos decir, más religioso, desde un punto de vista muy fundamentalista, y en el caso de Irán, principalmente en convertirse en un poder regional absoluto, en el que se convertirá en el país más importante de la zona. Claro, por eso también se entiende de que uno de los proxies o ejércitos, digamos, delegados de eso sean gente como Hamas, que no son chiitas, sino que son suníes de extracción. Y por otra parte, Hezbollah sí que es chiita. Es decir, que sí que tiene un elemento teocrático, pero que la principal motivación es imperialista, ¿no? Exacto. The main... I understood. I mean, Hamas is an exception to the rule. Exactly, because Hamas is clearly Sunni, as we all know, and then Hezbollah... Exception to the rule. But why actually Hamas? Because Hamas sits back to Israel and took an oath from the beginning actually to fight Israel. For Iran, for a small price of money and support, they're going to get two proxies, Hamas and Islamic Jihad, Sunni though, in Gaza, that are doing actually something which is very instrumental for Iran, while it is saying back and forth that it goes for Israel. So it is a complementary actually element in this whole mission. Es una acción totalmente complementaria en la que al final, en el caso de Hamas, se acaba viendo que lo que saca la República de Irán en esto no le supone tanto, porque al final es un precio pequeño el que está pagando, en el sentido de que tiene que dar ese apoyo, que ya todos conocemos, militar, pero a partir de ahí Hamas y la Yihad Islámica, no nos olvidemos de ella, son dos organizaciones suníes que están sacando mucho más rédito, y para Irán esto, dentro de todas las aspiraciones con los proxies que hay, no es una de las cosas principales que le está afectando más, por así decirlo. En este juego de ajedrez que se están moviendo fichas desde lejos, desde Irán, pues esto parece que tiene que, según nos comentaba en una charla precedente, la única solución a esta altura es que hubiera un cambio de régimen en Irán. Pero ¿cómo podría llegarse a un cambio de régimen cuando ese régimen es tan poderoso, ¿no? Algo que, por ejemplo, a mí, aunque no tenga nada que ver con esto, me recuerda un poco a Rusia con Putin, ¿no? Es decir, todo el mundo habla de que tendría que haber un cambio de régimen en Rusia, pero nadie se atreve o nadie le hace sombra al régimen actual. Of course, so this is sort of like a chess game in a way, and in the case of exactly with the regime, everyone says that obviously we have to get rid of it, drawing the comparison in a way with what's happening in Russia with Putin. But how do you actually make it happen? Because we're talking about one of the most cruel and savage regimes that implement such cruelty upon its own population. So first of all, you have to be very, very cool yourself, well organized, and this is not just one shot. This is something that it's a long shot. You should actually develop a kind of a network where many minorities in Iran are becoming part and parcel of that. It should be also actually activists from within that are going actually to assist you. Of course, this is not something to go publicly up with, but you have to just attack Iran from within. You have always actually put a pressure on Tehran that says that what you can do to me, I can do to you, and even more than that. That might actually deter the regime, I don't know. But basically, if not, you have to go on until you from within. End up with this regime, because, as I said before, time is working against the world. Right. Bueno, pues lo primero de todo es que en el caso de Irán, pues estamos hablando de la República Islámica de Irán y de los ayatolás, de al final un régimen muy cruel, muy bien organizado, que esto lo iba planificando durante ya décadas, y
no nos olvidemos que Irán es un país que está compuesto de muchísimas minorías y realmente si uno quiere intentar desmantelar al actual régimen es muy importante, es fundamental que se haga desde dentro, no desde fuera como mucha gente puede creer, sino que para que haya realmente alguna posibilidad de cambio, esto tiene que llegar desde dentro, desde el propio país, por así decirlo, desde una revolución interna, aunque es muy difícil. Estábamos hablando de cambios y mucho más cerca de Israel está el tema de los palestinos. Desde hace por lo menos 30 años, desde justamente el Congreso aquí en Madrid en el año 91, las negociaciones en Oslo, etcétera, etcétera, se había trazado una hoja de ruta que finalmente parece que es imposible de llevar a cabo, al menos con el actual presidente Abbas. Tengo entendido de que, según él dice, pues es necesario un cambio no solamente en el gabinete, digamos, de actuación del primer ministro, los ministros dentro de la autoridad palestina, sino un cambio total en este organismo para que se pueda producir una transición que permita que la autoridad palestina se haga cargo de la gestión de la Franja de Gaza cuando acabe la guerra. Entonces, realmente, ¿cómo puede haber esa transformación dentro de la autoridad palestina? Okay. Well, so we see that, even going back to 30 years ago with what seemed to be once as a very promising thing as the Madrid Accords in 81, then following that the Oslo Accords. 30 years later, we're here, we're still stuck into this conflict, and now we see in Fatah, in the own Palestinian Authority within the government, that there are some changes, especially now with the resignation that we just saw from the entire government in this week. But how do you revitalize an organization, a government that has been in power, going back to Mahmoud Abbas, who's been in power for almost 2 decades, which is a very long time and has not held any democratic elections. And how do you as I said, the main thing, how can you revitalize the Palestinian Authority? Well, first of all, not Abbas, because Abbas actually has failed. It is well known, and many Palestinians in the West Bank will tell you that clearly. By the way, simple fact that Abbas is leading PA makes some of the Palestinians actually support Hamas. So we need actually a different leader when it comes to PA. The problem is that this thing is not just to replace persons or just to bring a substitute. The thing is that we have to be very, very thorough. Not us Israelis, but the world, the Arab states that are going actually to give a hand, and the United States and maybe Europe. I have to go for a kind of a program, which would be, in my opinion, a 5-year program, where we go through a transitory phase. We are trying actually to revitalize, as you said, bringing in some people who are much more fresh, much more open-minded, much more business-oriented. Create a kind of educational system that would show that there is a real intention to change the direction. With these in mind, after 3, 4, 5 years, we can shift to the second phase. The problem is that when you come up with something which is, well closed, Palestinian state, tomorrow we're going to put it there. This is something that, the history of the Middle East would tell you that this is too hasty, not that well prepared, sort of a half-baked solution. And in my opinion, actually, if you are coming up with this transitory phases, Israel would be there too, because everybody would like it to be changed. And when it is being changed, Israel would be very, very, in my opinion, elastic as to just promote it too. Bueno, en primer lugar, pues es importante tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, de Mahmoud Abbas, del que hablábamos antes, esto no es un problema solo a nivel personal de una persona, porque mucha gente te podrá decir que hay una gran parte del electorado palestino que detesta profundamente a Abbas, sobre todo por lo que ya está bien conocido de la corrupción endémica que ha habido en la autoridad palestina, y por eso muchísima gente se ha ido a votar masivamente a Hamas.
Pero esto va más allá. Para que haya una reforma auténtica y plena dentro de la Autoridad Palestina, pues esto es un proceso que va a llevar años. Esto no se puede hacer de una manera rápida como proponen ciertas personas, entidades desde el mundo occidental. Evidentemente que hay una gran parte de personas y sobre todo desde el mundo árabe más moderado, podríamos decir, que hay ciertos gobiernos que quieren que eso pase y sobre todo traer un tipo de liderazgo, una generación nueva que esté mucho más enfocada, como dirían en inglés, más business oriented, que esté mucho más enfocada hacia una mentalidad más tecnócrata, no podría decir, pero para que eso suceda, la gente tiene que entender que esto es cuestión de bastantes años, porque acabar con un problema endémico como el que hemos visto no son 2 días, y esa percepción en Occidente parece ser que hay gente que no lo entiende, así que realmente lo importante es que la gente entienda que esto va a llevar bastantes años para que se lleve ese cambio, esa reforma necesaria dentro de la propia Autoridad Palestina y sobre todo pues, a nivel educativo. La última pregunta. Esto también va a afectar a la política israelí. También en la política israelí va a tener que haber un recambio generacional y de mentalidad, porque estamos hablando de fenómenos como que la izquierda israelí, que todavía mantenía la esperanza de un diálogo con las entidades palestinas, pues hoy en día está en franca retirada. O sea, se mantienen en oposición a Netanyahu, pero no como alternativa a otra vía de entender el tema palestino. ¿Cuál sería el futuro político de Israel? Also, it hits us back home. I mean, from an Israeli political point of view, we also see that we need a major transformation. We need a new generation of young leaders that will come into place. Obviously, it goes without saying to replace people that have been in power for as long as Netanyahu. And also in the case of the left, we see that there are still, it doesn't have the power that it used to have, as we all know, but there are still those people that have those high hopes with, there's ways to call it a two-state solution, but usually more in lines of the two-state solution. But we see that revitalization of the Israeli political system is very much needed. And what... La pregunta al final, ¿cuál sería? Bueno, el tema de si hay una opción de diálogo, de cambio en la mentalidad israelí respecto al problema palestino. Vale, and is there any chance that there's going to be a significant change in the mentality of the Israeli political leadership? I think that what happened in 7th of October have changed Israeli social fabric a lot, because many Israelis actually have seen something that they thought is not to be found there. And I think that what's going on in Israel these days is something that we are very, very familiar with when it comes to state and societies in the history. It is a real blow. It is something which is a game changer. And we're going to see the change, I hope so, in many aspects, including politics. Now, I'm not involved in a blame game. I'm going to say thank you to everybody who tried to do its utmost efforts for Israel. But it's time actually to have next generations coming to the fore. It's not, once again, it is a transitional phase. It would happen. This is very natural, this is very needed when it comes to Israel. And since we have the material, personally speaking, with which to do that, I'm pretty sure that we are going actually to have it. I hope that Israel would get, Winston Churchill said, he told you that, I guess, once, that never let a good crisis go waste. What did he mean? He means that if you happen to get that deep a crisis, that awful a crisis, don't waste it. Make the most of it. So it is not only a problem
it is also an opportunity. It's not only a challenge, it's also chances for something else. I hope that Israel would take actually the brighter side of life here. Pues evidentemente que vemos que desde el 7 de octubre la fábrica, el tejido social de la sociedad israelí ha cambiado drásticamente. La unidad desde la sociedad civil que se ha visto, no hay parangón, podríamos decir, en las últimas décadas de una exhibición de unidad como esta. Evidentemente que es cuestión de tiempo de que venga una nueva generación de líderes nuevos, más jóvenes, con ideas refrescantes y también que se puedan adaptar a los tiempos actuales en los que vivimos. Winston Churchill solía decir que no hay que dejar que una buena crisis, hay que como, en otras palabras, que las crisis se puede sacar siempre algo positivo de ellas. Y en este caso, evidentemente, tras el fatídico 7 de octubre, se puede sacar de esa crisis algo positivo, que es que a la larga, dentro de unos años, va a llegar una nueva generación de líderes israelíes que estarán mucho más preparados para afrontar los retos del siglo XXI y del mundo actual en el que vivimos. Bueno, muchas gracias, Ziv Rabbi, por habernos atendido. También agradecemos a la Asociación de la Prensa Europa-Israel, EIPA, y a Juan Aldés, que nos ha servido de traductor en esta ocasión. Muchas gracias y hasta la próxima.